pretendidamente fomentar un banco estatal, etcétera. El planteamiento del doctor Mora tempranamente a principios de los 30 es que la única forma de enderezar las finanzas del Estado mexicano es desamortizando a la iglesia. Pero por otra vía, como acaba usted de aludir, el Estado y los estados acuden a la iglesia constantemente, como lo hicieron en la época colonial, para préstamos. Se aumentan en 35, se pide un magno préstamo de la iglesia que se reparte entre todas las diócesis y así se sigue. La iglesia, a través de una capitalización, a través de las obras pías, capellanías, obras pías, que eran capitales, que eran recursos que se ponían en una administración eclesiástica, claro, para una capellanía de misas, van a decir tantas misas por mi alma, un testamento, pero era un recurso que estaba ahí y que se manejaba en un mercado de crédito muy importante. Sí, que era verdadero banco. De crédito interno para nutrir a las empresas. Es una sociedad católica que está preocupada por la salvación de su alma, etcétera, etcétera. Siguen invirtiendo en eso. Esa situación de que la iglesia era rica, bueno, era rica mientras la gente siguiera nutriendo esas cajas de crédito. En el momento en que se va dejando de hacer, la iglesia se empobrece, pero sigue siendo finalmente la que tiene administración, a la que se le van, a la que le sugieren la creación de un banco nacional, y esa realidad pues va cambiando. Por eso, en algún momento dado, Paino, ¿verdad?, dice, se reclama que estamos entregando el ahorro de nuestros padres a los extranjeros, que son los que están invirtiendo en los bienes nacionalizados. ¿Qué estamos haciendo? Transferir el ahorro de muchas generaciones a estos especuladores. Se les reprocha a nuestros padres que no invirtieron en fábricas, en ferrocarriles. No había eso. Había otro sistema. La gente confiaba o quería otras cosas y por eso estaba el dinero ahí. Para ponerlo acá hay que poner buenas empresas. Ya había cambiado el signo de los tiempos totalmente, pero ese cambio, asimilarlo, costó mucho. Que sigue siendo un problema hoy en día sin iglesia y sin esto, pero el problema de cuál es el problema, el capital para poder desarrollar y cómo administrarlo, creo que es eso. Bueno, pero en cuanto a los partidos políticos también tenemos que pensar en unas asociaciones que fueron bastante nefastitas, que se llaman logias. Cuando se abre esta competencia política, que es lo característico del Estado liberal, donde la sociedad va a participar en el gobierno y para participar tiene que acceder a través de los grupos que están en la competencia, que van a ser los partidos políticos, entonces las logias empiezan a actuar como ese ámbito de catalización de fuerzas, empiezan a hacer ofertas, ¿verdad? Lo que platica Zavala es clarísimo, como las logias del rito yorquino favorecían las aspiraciones de aquellos que querían llegar a los cargos públicos y crearon pues esas corrientes incontenibles en las que se incorporó un nuevo personal sin muchos intereses en determinadas cosas, no muy identificados y no muy identificables. Entonces empieza a surgir ya muy claramente ese pensamiento conservador y empiezan estos manipuladores de votos. Zavala era un gran comprador de votos. ¿Y Tornel? Tornel eran hombres que sabían llevar contingentes a las urnas y entonces en esta competencia las logias se vuelven instrumentos operantes, porque sí, tienen reuniones periódicas, tienen una serie de acuerdos, son sociedades secretas. Hay casos de curas de pueblo denunciados por yorquinos, hay obispos denunciando que una gran parte de su sacerdocio en su estado son yorquinos. Entonces hay un proceso de socialización, como aludió el doctor Lira, a través de las logias que mucha gente en el contexto ve como muy positivo, porque ya estamos tomando posesión de nuestra independencia, están disputando la herencia de la independencia. Lo que va a definir a los partidos ya es precisamente la imposibilidad de hacer funcionar un aparato que está diseñado para la representación y la discusión, y finalmente para los acuerdos. Entonces, lo que van a ver los protagonistas políticos es que
con una representación cambiante, inquieta, no se puede gobernar. Un empobrecimiento del poder de la autoridad del Ejecutivo, que es lo que ocurre, un Ejecutivo que tiene que estar pidiendo facultades y recursos al representante nacional, que es el Congreso. Entonces, ahí viene este escepticismo frente a los mecanismos de discusión política en el ámbito parlamentario, en el ámbito del Congreso, y el resultado va a ser esta posición francamente autoritaria, en la que sí, cuando Lucas Alamán dice, sí somos conservadores. ¿Por qué? Porque queremos conservar lo que ustedes, los federalistas, han perdido. Hoy vamos a discutir el apasionante tema de la guerra de Texas. Bueno, vamos a empezar. El problema de Texas nos pone en aprietos. ¿Cómo empezó esta cuestión de darle permiso a los angloamericanos de establecerse en Texas? A ver, Reinaldo, que si nos recuerda usted un poco esta historia. Bueno, esta historia comienza con el tratado de Adams-Onís, el tratado que se firma, primer tratado de límites entre España y los Estados Unidos. Se dispuso que los súbditos de España que habían quedado del lado americano podían ingresar a Texas o a las posesiones españolas con concesiones muy favorables. La tierra se daba gratis, se exentaban por 7 años de pagar impuestos, se les obligaba a que fueran católicos. Fue uno de los pocos requisitos que se les pusieron a estos antiguos súbditos de España que por el tratado quedaban del lado norteamericano. ¿Por qué no se había poblado más Texas? Si no recuerdo mal, le echabas la culpa a las misiones. Bueno, en parte sí es culpa de la dependencia del gobierno virreinal hasta bien empezado el siglo XVIII en usar las misiones para extender el orbe español en el septentrión. Y a causa de eso, pues no se gastaba el dinero en tratar de introducir colonos, pobladores mexicanos a estos extensos terrenos que estaban poblados por tribus indígenas, algunas de ellas asentadas y otras nómadas. Entonces, en la situación de Texas, se estableció un programa de presidio con misiones, dándole poca atención a la fundación de asientos civiles. Pero las misiones contienden con los pobladores para los mejores pastos, porque la crianza de ganado es la única oportunidad económica. No hay manera de llevar productos tejanos a los mercados en el interior del virreinato. Entonces, los pobladores se pasan gran parte del siglo XVIII peleando, y no es hasta finales del siglo cuando ya las misiones son secularizadas y los pobladores empiezan a tomar ventaja para establecer lo que allá se le llaman ranchos. Eran territorios